The Podcast llega al cierre de su primera temporada. Una temporada de unos 16 episodios donde muchas personas se han, digamos que, compenetrado bastante con los temas que hemos tratado aquí, que nos comentan, que nos motivan, que nos escriben por WhatsApp, por correo, no solamente por las plataformas. Hoy llegamos al episodio final de esta temporada y no podemos dejarlo pasar de que sea un episodio especial. Por eso también tenemos a una persona especial, the one and only, Ernesto Alcántara. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Antes de que empecemos, decir que tú eres un invitado internacional. Bueno. Básicamente. Tú has tenido varios invitados internacionales. He tenido uno. Creo que fue Sergio el único. Igual, ustedes son dominicanos que viven fuera. Sí. Viven en el exterior, pero... Y vienen más internacionales, eso es lo grande. Ya tú estás adelantando para la próxima. Sí, claro, para que sepan que el Season 2 hay más internacionales. De aquí y de allá. Ok. Ernesto Alcántara, el más esperado. Muy mencionado aquí, por cierto. Y yo sé que muchas personas quisieran conocer más de Ernesto Alcántara. Sobre todo de esas épocas que hemos mencionado mucho aquí, cuando tuvimos las entrevistas de Joima, de Sergio. De la época en que hay muchos inicios de muchas cosas. Uh-huh. Y yo siempre te lo he dicho, y tuvimos una entrevista, no sé si tú te acuerdas, fallida, como le digo yo. No, esa fue el brainchild, esa fue la que inició esta idea. Yo te voy a decir una cosa, yo no he vuelto a ver esa entrevista. Tú nunca me la enviaste. Ni te la voy a enviar tampoco. Pero te la puedo enviar, pero yo dije, yo no puedo ver eso porque que después, cuando hagamos este episodio, no va a salir como yo quiero que salga. Me hubiera servido para saber qué cosas no repetir o qué cosas decir que sean coherentes con eso que yo dije. Por eso no va a salir a la luz pública. Pero sí, yo me acuerdo que hicimos entrevistas, fue por Zoom, en pandemia. Y te digo también una cosa, o sea, la calidad fue horrible. El video, el audio, todo fue horrible. Bueno, y eso era con la tecnología actual. De ese momento. Imagínate. 2021. Imagínate si hubiese sido en el 2000. No, es que no existe. ¿Quién es Ernesto Alcántara? ¿De dónde viene? No, de tus orígenes no. O sea, vamos a hablar del ámbito profesional. ¿Por qué estudias diseño industrial? ¿Qué sucede en esa época? Bueno, yo vengo de un hogar de académicos principalmente, pero también amante de las artes, las letras, la música, las artes en general. Y dentro de ese ámbito familiar siempre se ha dado lo que es preguntar, cuestionar y dialogar y debatir los temas. Entonces, eso me fue despertando curiosidad de por qué las cosas son así, por qué las cosas funcionan de esta forma, cómo esto yo lo puedo hacer diferente. Uno empieza a desarmar los carritos eléctricos, saca el motorcito, hace un helicóptero, después hace un avioncito, después se da cuenta que no funciona porque el motorcito es más pesado que cualquier otra cosa, la aerodinámica no te permite eso. Pero te da esa curiosidad de ver cómo funcionan las cosas y ver cómo tú las puedes cambiar. Y también siempre me ha gustado mucho dibujar. Entonces, en mi formación en el colegio, yo me juntaba con un grupo que nos decían los 3 mosqueteros. Y yo no era de los 3 mosqueteros, yo era como D'Artagnan, yo era parte. El cuarto. El cuarto, sí. Porque era el más pequeño también. Todos creo que terminaron siendo arquitectos. Entonces yo me estaba inclinando por arquitectura. Me gusta dibujar, me gusta como visualizar las cosas, cambiar los entornos. Pero mis padres, ambos, estaban en INTEC. Uno como profesor y otra como directora de la parte de registro, del departamento de registro. Y me van persuadiendo, sobre todo mi mamá, mira, pero que en INTEC hay esta carrera, que es diseño industrial. Y yo, pero ¿qué es diseño industrial? Y entonces ahí uno tiene que ponerse a investigar, claro, en el último año de bachillerato, porque uno no hacía esas investigaciones tan profundas de que desde los primeros años del bachillerato. Era ya casi cuando tú estabas a punto de salir para la universidad, que tú te ponías a investigar dónde era que tú ibas a estudiar. O sea, que fuiste tú que escribiste esa historia. Porque yo me incluyo ahí y conozco otros casos que fue exactamente lo mismo. Una trayectoria ligada a INTEC por nuestro padre
que también te van diciendo, pero mira, aquí está diseño. Bueno, sí, era como que no había muchas opciones. Supuestamente tenía opciones, pero Ya tú dentro de dijiste lo que había que decir. Exacto. Entonces, entro a la carrera y, bueno, me doy cuenta de que sí, que hay muchos elementos interesantes de visualización, de lo que es dibujar, y me encuentro con muchas personas inteligentes, dentro de ellas Sergio Grullón, que él no hizo una historia. Él hizo su perspectiva de cómo él me conoce a mí. O sea, hizo su versión. Él hizo su versión de cómo supuestamente yo lo ayudé a pasar esa materia de geometría descriptiva, pero hay otra historia. Ah, pues dale. Yo siempre fui muy bueno en las matemáticas, que no necesariamente es lo que pasa con personas que son buenas dibujando y que son buenas con la parte artística. Pero siempre fui bueno en la matemática y tenía profesores que la hacían súper amena y fácil de comprender. Pero en Intec llego, después de haber roto en todas las matemáticas, llego a la última matemática de la carrera, que eran integrales y una serie de cosas. Cálculo. Que al día de hoy yo no la he vuelto a utilizar, pero esa era la matemática, la última matemática. ¿Qué pasa? Yo siempre aprendo preguntando. ¿Y por qué? Y recibo preguntas, recibo respuestas y retroalimentación. Pero este profesor faltaba la mitad de las veces y siempre que yo le preguntaba me decía, en la próxima clase yo te explico. No llegaba la respuesta. Nunca llegaba la respuesta y yo estaba súper perdido. Y yo veo que Sergio entiende eso. Él está fluyendo como barco en el agua. Y yo, mira, Sergio, yo necesito pasar esta matemática porque yo no entiendo absolutamente nada de esto. Y con Sergio fue que yo estudié esa matemática y la pude pasar. Porque si no... No llega. No, ahí yo no hubiera dado pie con bola. O sea, que eso fue ayuda mutua, entonces. Sí, fue una reciprocidad que se dio ahí. Hay que saber toda la versión y todas las historias. También en la carrera conocí a quien hoy es mi esposa, que ella también estudió diseño y dice que eso fue una de las mejores cosas que ella se llevó de esa carrera de diseño. Yo creo que tenemos ya más de 25 años juntos. O sea, que la carrera dio buenos frutos. Dio buenos frutos. Andan por ahí los frutos también. Tan grandes ya. Sí, ya son casi adultos, son adolescentes. Entonces, nada, yo me desenvuelvo en la carrera de diseño. Todo era a mano. Ahí no había nada en computadora. Estamos hablando de una época donde estaba quien, Gunther, Margot. Gunther Dauner, que era alemán. Ellos daban prácticamente, los tres daban el 33% de la carrera. Gunther Dauner, Margarita Rodríguez y Jesús Villeta. Y Jesús Villeta. Ellos eran los tres profesores de la carrera completa. Entonces, cuando se termina la carrera en los 90, pues ya tú sabes que cuando tú sales de Intec, a ese ritmo que te lleva Intec, tú estás listo para romper con el mundo. Pero vamos a dar un chin para atrás. Porque tú acabas de decir que todo era manual, que todo era bien artesanal, podemos decir. ¿No? Como el proceso que era en ese momento. Geometría descriptiva y dibujo. Regla T, cartabón, chinógrafo. No había undo. No había copias. Erase. O sea, tú cometías un error en ese plano. Tú tenías o tratar de borrarlo sutilmente con una cuchilla y una borra. O tenías que repetir el plano completo. Entonces ahí se perdía mucho tiempo. Y frustraciones también. Había frustraciones, pero entonces tú tenías que planificarte, hacer todo primero en lápiz, después pasar a tinta, o sea, eran muchas capas que tú tenías que aplicar en ese momento. Y más que todo la parte de dibujo, parte de metodología, la parte de... O sea, el diseño industrial de ese momento planteaba cosas solamente de esa época o planteaba cosas que también estamos viendo o que hemos visto en los últimos 20, 25 años. El diseño industrial en ese momento, por lo menos desde la perspectiva de Gunther, que venía con sus influencias alemanas, estaba muy enfocado en el diseño integrado del producto, de productos. Y estábamos realmente aprendiendo lo que era eso, lo que era diseñar productos, lo que era hacer prototipos, lo que era hacer cleaning, styling,
Margarita era la que manejaba más las clases de metodologías, junto con Villeta, y las clases de diseño bidimensional y ese tipo de formación inicial. Pero yo no lo veía tan vinculado en ese momento como al futuro. Era más bien porque era una carrera que era nueva completamente. Era primero la formación de un tipo de profesional. ¿Y había mucha gente en esa época? ¿O eran clases así también de personal reducido? Siempre ha sido de personal reducido. No sé cómo será ahora. Hoy es una locura. Que es una locura. Mucha gente. Más de 10. Hay de a 2 secciones. ¿De qué? De cualquier materia. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? No sé. ¿40? No creo que lleguen a 40, 20. ¿20? Por sección. Wow, eso es un montón. Yo sé que hay mucha gente y hay mucha diversificación. O sea, en el sentido de que hay concentraciones. Tú quieres hacer diseño de interfaces, por ejemplo, y es una concentración. Sí, porque ha habido una especialización en los últimos 20 años y muchísimas especializaciones dentro del mismo campo de diseño. O sea que sí, lo puedo entender. Antes era más como el profesional integrado, todo hace junto. prácticamente de todo. O supuestamente. Ha variado, ha cambiado. ¿Qué sigue? Bueno, nada, duré unos años tratando de integrarme al oficio o al mundo laboral en República Dominicana. Básicamente donde había más oportunidades de diseño en ese momento eran en empaques, o por lo menos donde yo pude integrarme. Trabajé en varias cartoneras como diseñador de empaque, pero era más, se enfocaba más a la parte gráfica y había un poco de la parte estructural. Eso también, ese profesional tampoco existía en ese momento. Una persona que podía integrar la parte de conceptualización con la parte de manufactura y optimización del producto en sí, no tanto los procesos, pues ya soy el ingeniero industrial. Y ahí surge una oportunidad de una beca Fulbright que la otorgaba el gobierno de los Estados Unidos. Y era una beca que, según yo entendí en ese momento, era súper limitada. No sé si era cierto, pero eran 2 o 3 de esa beca que se estaban ofreciendo. Y yo digo, bueno, pues déjame yo ver lo que pasa aquí y solicitar esa beca. La cuestión es que soy agraciado, me ganó la beca y te dan algunas opciones donde estudiar. Y yo, sin tener mucho concepto de específicamente qué yo quería estudiar, yo más o menos me fui más por la localización. Yo dije, bueno, pues vamos aquí a Chicago. Entonces, en el Instituto Tecnológico de Chicago, en IIT, había un instituto de diseño. Pero el enfoque de ello no era tanto de estilo, ni de producción de objetos a través de las diferentes herramientas que ya se estaba empezando a utilizar la computadora. Estamos hablando del 97. Era más la metodología de investigación y cómo identificar las necesidades de los usuarios. Entonces, a partir de ahí empezar a crear productos para satisfacer esas necesidades. Pero ahí es que yo empiezo a ver el uso de las computadoras. O sea, hasta ese momento, la única razón por la cual uno utilizaba una computadora en la universidad era para digitar el texto, que entonces tú imprimías, y lo que era diseño, plano, todo eso tú lo anexabas al documento. Los reportes de diseño eran una cosa como así, como una Biblia. Una Biblia. Porque tú eras pegando fotos y poniendo planos y dibujos hechos a mano, tú lo ponías en el reporte, una cosa que ya ahora es inimaginable. Ni pensarlo. Ahí entonces empiezo a ver todo lo que es el suite de Adobe para lo que son trabajos de fotografía, de imágenes, de presentaciones, pero también las aplicaciones que en ese momento se tenían para diseño tridimensional. Una de ellas que recuerdo que estaba era Maya. Uh-huh. Esa era la que ellos más utilizaban, era Maya, y para mí era bastante complicada. Yo, la mitad de esa maestría, seguía haciendo mis rendering a mano y la gente que se seguía sorprendiendo porque ya no se estaba utilizando tanto ese estilo. Se llevan por lo digital. Se usaba mucho lo digital. Yo empecé a explorar con esas herramientas CAD y fue súper necesario porque había que hacer la transición.
El Internet estaba ya empezando a tener usos no solamente de telecomunicación, sino también de transmisión de información. Claro, era con un módem bastante de 56 kbps, ya tú te imaginas, y el ruidito ese que solamente una generación lo conocemos, lo puede identificar. Cuando termino mi maestría, hago un internship, una pasantía en IDEO, que es una consultora de diseño. Y para mí, conseguir esa pasantía era como llegar a la meca de diseño, porque era una consultora que se especializaba en la parte de investigación y conceptualización con cualquier tipo de cliente. O sea, estamos hablando de Pepsi, estamos hablando de BMW, GE, Frigidaire, o sea... Cualquier marca famosa. Cualquier tipo de producto, ellos eran consultores de diseño. Y entonces entregaban esos conceptos a la compañía para que ellos se encargaran de la manufacturación, de la manufacturabilidad. ¿IDEO allá mismo en Illinois? Sí, estaba en Evanston. Yo vivía, en ese momento ya me había mudado a Oak Park y tenía que coger 2 trenes. Uno que me movía del oeste de Chicago al centro y otro del centro al norte y después un autobús. O sea, 2 trenes y un autobús para llegar a ese trabajo. Pero tú ibas, me imagino, que muerto de risa. No, yo vida. Ni lo sentía eso. Yo leía, yo investigaba, o sea, para mí eso ni se sentía. Mira, habla de IDEO ahora, pues yo sé que esto es uno de los temas que mucha gente espera. Yo creo que tú has sido el único que ha estado ahí que conozcamos. Yo no sé si alguien más ha llegado después en las generaciones que nosotros quizá no conocemos, pero tú debes haber sido el primer dominicano seguramente. No sé, pero no habían dominicanos, no habían latinos en esa institución. Meto la mano en fuego. Seguro tú fuiste el primero. Háblanos de esa experiencia. Esa experiencia para mí fue... me abrió los ojos, definitivamente. O sea, era un sitio dedicado a la creatividad, a la innovación. Ellos tenían... el primer sitio que yo vi que tenía una sala para videojuegos. Y tenían un área para jugar. ¿Para qué? Para esparcir la mente. Para romper con la rutina y para esparcir la mente y para que la gente socializara de otra forma que no fuera estrictamente laboral. O sea, que todo esto que estamos viendo de Google, de Facebook, ya hace rato IDEO lo tenía implementado. Estamos hablando en el 98. Esa fue mi primera experiencia con ese tipo de lugar que tenía todos estos ámbitos diferentes. Mira que vamos a coger un receso. Y yo, ok, yo voy ahora. Y cuando tú salías jugando frisbee en un parque y después tú venías al área de videojuegos y después a reunirse con un cliente. Normal. Pero después tú tenías que hacer brainstorming. Obviamente la forma era estimular el cerebro con diferentes experiencias dentro de la organización para que tú pudieras producir cosas diferentes. Pero fueron meses increíbles. ¿Cuánto tiempo específicamente? Lamentablemente fue muy corta. Fueron como 3 meses y entonces los pasantes no pudieron extender a una posición fija. Yo recuerdo que había otra muchacha que era alemana y estaba conmigo y tampoco pudo extender su pasantía. Entonces, cuando surge ese impasse, yo traté de buscar una posición porque la beca Fulbright, luego de tu formación, te permite como 1 año de experiencia laboral. Y esa pasantía fue corta. Pero al no poder conseguir más allá, a finales del año 99, pues entonces volvimos a Dominicana. Ahí ya yo estaba casado y uno tiene que reinsertarse de nuevo al ámbito laboral. Ahí me surge una posición en Unilever como diseñador de empaque. Pero aquí también estaba involucrado no solamente la parte gráfica del empaque y estructural, sino optimización de los contenedores. O sea, eran algunas cosas más. El salario fue chocante, pero me dijeron que ese era un salario súper alto porque yo tenía maestría y yo dije, wow.
Yo como pasante ganaba el doble del salario que tuve que aceptar. En Unilever. En Unilever. Pero ahí conocí a José Concepción y a Rafael Figueroa. Y dialogaba muchísimo sobre diseño. En ese momento todavía yo no creo que Concepción estaba dando clases. Él me hablaba. Todavía no. Me hablaba de que le interesaba. Y parte de la obligación de la beca Fulbright era que uno tenía que volver a la institución que lo había recomendado, que fue INTEC, la institución que me respaldó para dar clases. O sea, había que devolver los conocimientos. Había que devolver ese tiempo, esa inversión, vamos a decir, de la formación de esa persona en la institución que lo había apoyado. Y en ese caso era INTEC. Y entonces ahí es que yo ahí que yo digo, bueno, tengo que dar clase. Eso no era algo que yo había contemplado. O sea, nunca en mi trayectoria de carrera, bueno, yo ahora quiero dar clase. Eso nunca tuvo en tu plan. Jamás me pasó por la mente eso. Eso era algo que yo visualizaba a mi papá, que ha sido un profesor de décadas, casi 40 años dando clase. Pero yo dije, bueno, no sé, déjame ver cómo me hago. Además, recuérdate, yo cuando empiezo a dar clase tengo 24 años. Y los estudiantes tenían 18, 19. O sea, que éramos prácticamente... Estábamos ahí cerquita. Cerquita. Yo no recuerdo qué edad tú tenías. Tú me diste la primera clase, Naturaleza Funcional, en 2000. Estamos hablando de abril, mayo, por ahí. Si estamos en el 2000, yo tenía 19 años. Y yo tenía 26. Exacto. Pero ahí había un grupo bueno, porque yo era el grupo que iba con el pensum, pero detrás venía un grupete de gente que iban aplazando materias que eran mucho más viejos que yo. O sea, si yo entré en el 98, ahí había gente del 95, del 96. O sea que sí, iban mucho más cerca de tu edad, con 21, 22 años, 23 quizás. Sí, ahí por eso también yo tenía que poner una serie de reglas y tener... Y ser estricto. Yo sé que tú te estás riendo porque tienes algo por ahí. Una pregunta busca pie, tú dices, no. Lo que siempre se habló, y yo hablo desde el punto de vista de los que éramos tus estudiantes en ese momento, era que decíamos, este tipo llegó con demasiado mundo a una realidad donde... Una realidad no criticable, porque era una realidad que era lo que tocó en ese momento. Es decir, yo no conocí muchas de las cosas que conozco hoy, sino, por ejemplo, por Omar Mesina, que estaba en esa clase. O sea, en el momento que Neto Alcántara llega y dice, hay que hacer esto, yo digo, ¿y de qué está hablando este tigre? Y Omar Mesina me dice, no, yo te ayudo. Digo, ok. Y ahí que él me dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a usar tal software, vamos a hacer tal cosa. Yo de un PowerPoint... Yo ni conocía PowerPoint en ese momento. Yo lo único que trabajaba era Word, pero muy básico. Wow, ¿quién lo diría? O sea, mi memoria de esa clase la hizo mi hermano. Él y yo amanecimos hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo al lado de él y él sentado en la computadora. Yo decía, pues sabes que en Word tú mueves una cosa y se desparpaja todo. Tú mueves una foto y todo se va de su sitio. Y el tigre, o sea, durmiéndose, me decía, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, sí, que pongo una fotico aquí. No, eso no lo vamos a poner. Porque se desarmaba la memoria entera. Bueno, por lo menos ya no era pegándola. No, ya no era pegándola. Pero se usaban transparencia todavía. Oye, lo que pasa. Cuando yo llego, en el 99, ya yo tengo mi trabajo a tiempo completo en Unilever. Entonces empiezo a tomar 2 sesiones en INTEC de noche. Una de las primeras sesiones que me tocan es la última materia de la carrera, que en ese momento era... Proyecto de diseño. 1 y 2. 1 y 2. Pero creo que en ese momento la que me tocó fue Proyecto de Diseño 2. Había otra que complementaba, que se llamaba Dinámica de Diseño en Equipo, también. Sí, pero esa es anterior. Era anterior. Sí. Proyecto era la tesis. Pero yo llego aquí. Sí, para mí eso era la tesis. Entonces yo digo, ok, vamos a ver qué es lo que hacen estos muchachos. Eran 3 estudiantes solamente. Y yo veo los trabajos y yo... No, que esta gente no puede salir a la calle así. No. Entonces yo hablo con Arancha. Ya Arancha era la directora, la coordinadora. Sí. No era ni Lenny. No.
Era Arancha ya. Bueno, que yo recuerde. Ok. Ahí puede haber un periodo borroso para mí, pero yo creo que era Arancha. Yo creo que era Arancha, sí, porque cuando yo entré, ya Arancha era la coordinadora. Exacto. Yo digo, mira, estos muchachos, yo no creo que pase ninguno. Porque es que no cumplen con ninguna de mis expectativas. Además, recuerda, ya yo vengo con otro nivel de expectativa. Lo que te estoy diciendo, tú viniste con demasiado Yo estuve mundo. en otro sitio y yo dije, si tú vas a salir a la calle, tú tienes que ser el mínimo de eso, porque tú no vas a poder competir. O sea, olvídate de República Dominicana. Tú tienes que ser competitivo en cualquier sitio que tú caigas. Porque ese es el objetivo. Claro. No solamente insertarte en el mercado dominicano, que para mí, en ese momento, era muy limitado lo que un diseñador podía hacer en República Dominicana. Sin embargo, si esa persona quería irse a otro lugar, pues entonces tenía que ser competitivo contra esos otros profesionales. Bueno, yo creo que hubo uno que pasó con C. No sé cómo. Pero ahí es que yo voy y le digo a Arancha, mira Arancha, yo creo que debemos revisar el currículum y yo quiero ir hacia atrás a las materias base. Entonces ahí que yo empiezo a tomar materias como teoría de diseño, metodología de diseño, naturaleza funcional, que es muy importante porque estoy volviendo mucho. Te digo una cosa, a mí me fascinó esa materia. A mí me encantó. Eso es parte de lo esencial ahora para lo que sería diseño sostenible. Y eso es algo en lo que yo me quiero adentrar más. Pero me estoy adelantando. Y entonces empiezo a ver estudiantes más verdes, temprano. Más verdes, sí. Que no tienen ninguna preconcepción y que son más fáciles de moldear. Y ahí también es que yo digo, tenemos que empezar a utilizar computadora. Tenemos que empezar a utilizar software, aplicaciones para facilitar una serie de cosas. Porque una de las cosas principales que yo creo sobre el CAD, el uso del CAD, es cómo tú puedes visualizar ese concepto, que tú sabes que el papel todo lo aguanta, pero probar a ver si realmente te va a funcionar, a ver si realmente tú lo vas a poder fabricar. Y te evita un montón de desperdicio, porque tú no tienes que estar haciendo prototipo, maqueta, que tú dices, mierda, me salió mal y tienes que hacer otra y gastar todo ese material. Eso tú todo lo puedes visualizar en la computadora eventualmente. Tienes que hacer un prototipo, pero muchísimas de las iteraciones, muchísimas de las pruebas de error las hacen en la computadora. Y eso es lo más maravilloso de CAD. Sí, sin duda. Y tú sabes que yo siempre he estado abierto a cualquier aplicación. Yo nunca me caso con nada. Yo sé que ustedes han mencionado mucho uno en específico, pero ese era el que yo tenía disponible en el momento. Yo dije, este es el software que yo quiero que yo vea. Ahora, si viene otro, amén, no hay problema. Que hoy hay una diversidad de aplicaciones ya en Intec. Ya no es una sola, no son dos, son muchas. Es algo que yo le digo al hijo mío, que está en ilustración digital y animación. Yo le digo, olvídate del nombre de la aplicación. Esa aplicación puede cambiar. Enfócate en cómo se hacen las operaciones en esa aplicación. ¿Cuál es la intención de diseño cuando tú quieres hacer la animación o el modelo? Eso tiene que estar en todas las aplicaciones. Sin duda. Eso es lo importante. Porque iniciamos con Ashlar Bellum. Ashlar Bellum. ¿Por qué iniciamos con eso? Porque yo tenía una versión educativa. Y bajo esa sombrilla, yo me hago el loco y yo empiezo a repartírsela a todos los estudiantes que quieran esa versión. Esto es educativo. Estos son estudiantes. Vamos a educar. Vamos a educar. Tú sabes que el momento en que tú llevas Ashlar por primera vez, yo no sé qué lío fue que tú hiciste. La cuestión fue que fuimos al laboratorio. Ningún lío. Todo siempre por lo legal. No estoy diciendo que es ilegal. Pero fuimos al laboratorio de informática. Y allá arriba tenían el software instalado. Y nos sentamos ahí. Y tú arrancas. O sea, esa fue la primera demostración de un software que yo vi en mi vida. Y mira, de ahí para adelante, a mí me ha tocado hacer muchas demostraciones. Muchas demostraciones. O sea, que yo puedo decir que ese fue el primer momento en que yo digo, aquí me están vendiendo. Y fue una venta. Y de ahí para adelante, yo no lo interioricé hasta que estoy donde estoy hoy. Y digo, ven acá, pero estamos haciendo lo mismo que hizo Ernesto en ese momento. Siempre hay un elemento de vender. O sea, claro. O sea, el profesor tiene que vender un concepto, tiene que vender una idea.
Y en ese momento yo tenía que venderle a ustedes que ese software era el software que le iba a Y facilitar yo la te voy vida. a decir una cosa, yo quedé loco con Velum. Y tú lo sabes, o sea, porque yo agarré, me senté, me lo aprendí de arriba abajo y más nunca lo solté. Y por eso vamos a llegar a otro tema que viene más para adelante. ¿Cuál? La Cobalt. No, Cobalt ya era mucho más robusto, pero Pero tenía todavía la debilidad de la superficie. no quiero que terminemos el tema de las clases de Intec antes de pasar al ITLA. Ah, no. Lo que pasa es que al principio de la carrera todavía yo no estoy vinculado al ITLA. No, por El eso ITLA te surge digo, a mitad. no quiero que pasemos todavía, porque esa época 2000, 2001, 2002 es importante. O sea, el Neto Alcántara hace una serie de recomendaciones donde la carrera se transforma. Hay una revolución de la carrera. Llega José Concepción también, que Ahí, es sí. parte de... Sí, ahí yo recomiendo a José Concepción. Yo le digo, mira, Arancha, este muchacho tiene una preparación, tiene unos criterios. Es un buen asset para la carrera. Y él empieza dando... ¿Cuál era la materia que él empezó? Te daba metodología. Metodología. Y si tú crees que yo era estricto, No, el tipo la era... forma en que él asumió eso fue... Yo dije, bueno, esto es casi militar. militar. Te digo una cosa. Yo nunca pude tomar una materia con él. Ah, no. No. Porque él llegó y ya yo había pasado esas materias. Ah, sí. Entonces, sí, me acuerdo de Joima, me acuerdo de Morillo, viéndolos a ellos con todos sus materiales cruzando por la plazoleta. Y son de las cosas que yo decía, en ese momento uno decía como que, wow, de la que me salvé. Y después en el tiempo tú dices, diañe, de lo que yo pude haberme nutrido, haber aprendido de haber estado en esa clase. Son de las cosas que nada, el tiempo lo puso de esa manera, pero yo creo que ellos sí se llevaron, digamos que lo mejor de todas las versiones y las opciones. Siempre es bueno ver diferentes perspectivas. No todas te van a agradar, pero te da como una amplitud. Y tú coges lo mejor de cada uno. Como yo siempre le digo a los hijos, mira, no todos los profesores te van a gustar. Tú no vas a ser el mejor amigo de tu profesor, pero algo tú vas a sacar de esa materia y depende de ti, qué es lo que tú quieres sacar de la materia. Lo vivimos contigo. Lo vivimos contigo. ¿Por qué? Porque justamente cuando llega Neto Alcántara es que empieza todo ese momento de exigencia, de ser estricto, de hay que entregar. Y hay que decirlo abiertamente. O sea, no es que había una sinvergüencería, pero no se tomaba en serio el tema de las entregas. Bueno, una de las cosas que yo recuerdo de la primera clase, yo siempre preguntaba, ¿para qué ustedes quieren ser diseñadores? Alguien me dijo, era un muchacho, para vivir del cuento. Iván Marte. Iván Marte. Ah, sí, yo sabía que era Iván, Yo pero no estaba al lado sabía. de Iván cuando tú le hiciste la pregunta. Yo le dije, salga de la clase. Ahí mismo lo sacaste. Y él se quedó como en shock. Y yo le dije, no, aquí vamos a hacer esto en serio. Porque es por la misma mentalidad. O sea, si vamos a ser competitivos con el mundo, no podemos coger todo de relajo. Entonces tenemos que prepararnos, no para competir con los que están aquí en esta clase, que pueden estar relajando. Es con todo el mundo que tenemos que competir. Y mira, después Iván se dio buenísimo. Iván tenía mucho talento. Tenía mucho talento. Sí, y lo que había era que enfocarlo. Él, si tú lo dejabas en el relajo, pues se iba a perder ese talento. Pero si tú lo enfocabas y él tenía cosas que le gustaban mucho, él lo iba a explotar. O sea, a nivel de elaboración de prototipos, el tipo sacaba unos modelos. No, después de ahí el derechito siempre conmigo. O sea, Nunca parecían relajo. sacados de una fábrica esos modelos. Sí, era muy talentoso a nivel con las manos. Con las lo que él manos. podía lograr con los modelos y con las maquetas. El caco que él hizo aquella vez, que era basado... Era como naturaleza funcional. Creo que se basaba en los conceptos de un lagarto, un cocodrilo, una cosa así. Y ese caco le quedó... O sea, tenía brillo que El parecía... brillo que tenía parecía una terminación. Una terminación de fábrica. Sí. Yo recuerdo que de las recomendaciones que yo hice, no solamente en el contenido de las materias, sino en lo que había disponible en las bibliotecas. Vamos a suscribirnos al IDSA, vamos a tener estas publicaciones, el ID, ¿para qué? Para que ustedes pudieran ver qué era lo que se estaba moviendo en diseño a nivel internacional, o sea, qué era lo que premiaban, cuáles eran los procesos que se estaban visualizando como vanguardistas o
Es lo que te digo. O sea, ustedes llegaron y cambiaron. Cambiaron totalmente. La carrera en la que yo entré y en la que yo salí son muy diferentes. Muy distintas. ¿Qué matrícula tú eras? 98. Ah, 98. Sí. 98, pero empiezo a ver mis primeras materias de diseño en el 99. Diseño básico. O sea, con margarita, bidimensional, tridimensional, cosas así. Pero arranco contigo en 2000 con naturaleza, metodología 1, metodología 2, y ahí fue como que dijimos, ok, ya aquí esto es diferente. ¿Cuál fue el proyecto de la máquina dispensadora de refresco? Metodología 2. Esa fue la materia y ese fue el proyecto, la maqueta, en la cual yo empecé a identificar a Oscar Suazo. Yo me lo gocé, te lo voy a decir sincero. Y mira, que cogí mucha pela. No, yo sé. E incluso el día de la presentación, por eso fue que yo dije, wow, este muchacho está pasando un trabajo con esta maqueta aquí, pero no se rinde. Pero eran muchos modelos, porque había que hacer los modelos reales de prueba. No, obviamente no era la máquina completa para tener contexto, sino era nada más la parte funcional. Tirando botellas ahí que salían y tú la abrías y era una ducha de Coca-Cola. Pero el día de la presentación final, te dio Funcionó. lucha como quiera. Bueno, dio lucha también. Pero tú no te rendiste. Ah, no. Entonces, a partir de ahí... Lo que pasa es que hay un tema de orgullo de por medio. Digo, a mí en esta no me va a joder. No, porque no era yo. Era la maqueta la que te estaba comiendo. No, en esa época, no digo ahora. A partir de ahí yo dije, eso es importante. Esa tenacidad. La tenacidad. No rendirse. El tipo ahí duró 1 hora para que funcionara, pero funcionó bien. Y el otro proyecto que recuerdo que fue el que cambió la perspectiva de cómo tú manejabas diseño. El vehículo. El vehículo de energía alternativa. El vehículo de energía alternativa. Esos temas yo siempre he estado con ellos. De energía alternativa, diseño sostenible. Pero ese proyecto fue completamente en SolidWorks. ¿Fue que tú No conocíamos SolidWorks. Todavía no era... Era Cobalt. Era Cobalt. Pues ahí pasaste el trabajo porque las superficies en Cobalt no eran fáciles. No. De hecho, hay muchas anécdotas de ese proyecto porque la primera etapa, que cuando tú llegas ese día, me acuerdo, allá en el GC, que tú dices, bueno, las opciones de proyecto son estas 3. Y éramos 3 estudiantes. Exacto. Y nos miramos a la cara los 3 como que, ok, Ernesto, vamos a hablar y te decimos ahora. Y fue cuando decidimos hacer el vehículo. Yo no sé si tú conociste el trasfondo del proyecto. Nosotros nos mudamos a la casa de una de las 3 personas y vivíamos ahí. Literalmente vivíamos ahí. Yo iba a mi casa a buscar ropa. Pero yo me devolvía, yo dormía ahí, yo comía ahí, yo me bañaba ahí, todo yo lo hacía en esa casa. Wow. Porque entendíamos el nivel de complejidad, de exigencia, de importancia, porque era la primera vez que se hace un proyecto así. De las dificultades más importantes fueron la concurrencia, trabajar de manera interdisciplinaria con otras carreras, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, que no es tan fácil como hoy. Pero que era muy importante. Era sumamente importante. Eso yo lo veía importante. como algo clave. O sea, si estábamos aislados, no íbamos a poder tampoco... ¿Y qué sabíamos nosotros de eso? Nada. Pero había que trabajar paneles, había que trabajar un motor eléctrico, había que trabajar suspensiones. Cogimos lucha, ¿viste? Sí, pero la idea del proyecto era que ustedes no dominaban todas las áreas. Ustedes eran los promotores de mover el proyecto. Así mismo fue. Pero los expertos, ustedes iban a tener que conseguirlo en diferentes áreas. Ahí había un punto muy gerencial, que a lo mejor no se llamaba así ni se veía así, pero había que supervisar, había que trabajar con egos de por medio. Siempre. Y egos internos y externos. Y cuando llegaba fulano de tal, que se creía el experto y decía, no, eso no puede ser así, entonces decía, ok, aquí vamos a empezar de nuevo otra vez. El primer trimestre fue muy teórico. El segundo trimestre, noviembre-enero, o sea que tiene la pausa de Navidad de por medio, fue la parte práctica. Ah, ya estaba así el trimestre. Sí. Ah, eso es horrible. Y esas 2 semanas o esa semana que nos daban de vacaciones, ahí fue que yo agarré Cobalt. Y literalmente yo armé el carro en esas 2 semanas. Toda la superficie del mundo, todas. Llamo a Jorge Luis Murillo y le digo, necesito que tú me ayudes a hacer esto que se vea bien. Dice, mándamelo. Digo, ¿en qué te lo mando? En el formato tal. Mira para atrás. Viejito, esa superficie.
Sí, ese era uno de los puntos débiles de Cobalt. La superficie y la localización espacial Eso era un problema. de los sketch. Era un problema. Que tú a veces creías que tú estabas en un plano y de repente había uno de esos puntos que estaba en otro sitio. El gap. Exacto. O sea, tú estás en Y, pero la cosa está lejísimo en XZ. Pero esos son pecatas minutas. Nunca me he enfocado Son detallitos. en las fallas de las aplicaciones, sino en las virtudes de la Ahora, aplicación. Tengo para decirte que orgullosamente pasé en A de los 3 que estábamos ahí. Creo que fue la primera A que alguien le sacaba a Beneto Alcántara. Proudly. La primera, no sé. Yo sé que era difícil, Tú pero debes no, tener todos no, esos no era archivitos de imposible. Excel guardados por ahí. Bueno, el proyecto yo todavía lo tengo. Yo también. Yo tengo la copia impresa. La memoria. Sí. sí. Yo en estos días le enseñaba yo a Melissa los sketches a mano de los carritos. Yo tengo como 2 o 3 proyectos y ese es uno de los proyectos que tengo ahí todavía. Que también, otra de las cosas que se cambió en ese momento fue tener invitados a las presentaciones finales. Y jueces. Y jueces. ¿Te acuerdas? Eso Claro. se empezó a traer. Primero eran internos. Queremos matarte por eso. Primero eran internos y luego Externos. eran gente de la industria. Pero eso también es una forma de promoción. Ustedes no lo veían de esa forma. Obviamente. Pero es una manera de promoción. Porque al final esa gente no iban a tener ninguna inferencia sobre la calificación. Ujú. O sea, que no le iban a afectar a ustedes. Sin embargo, iban a ver el potencial del profesional que se estaba formando. Y quizá, pero mira, esto en mi industria puede ser interesante. Resulta. Y después el proyecto, o sea, la materia como proyecto, trajo nuevas opciones de proyecto también con nuevas versiones de la misma materia, que tenían mucho más posibilidad de fabricación, de creación, con las próximas promociones que fueron llegando. Sí, se fueron poniendo más complicados. Además que ya las próximas promociones tenían más exposición a todas esas aplicaciones que ustedes empezaron a ver por primera vez. Sí, nosotros fuimos los conejillos, Sí. básicamente. Alguien tiene que ser conejillo. Desde mi punto de vista, y yo te lo he dicho a ti 1 millón de veces, y lo voy a repetir aquí en público también, para mí, ese trimestre de Cobalt, del carrito de energía alternativa, marcó un antes y un después. Y ese antes y después es el que, de mi entender, provoca que tú nos llames, o me llame a mí para decirme, mira, hay una oferta de trabajo aquí en el ITLA. Ya en ese año fue el 2002. 2002. Ahí es cuando yo soy llamado por Sergio. Mira, tengo un proyecto. Es esto. Queremos enseñar en diferentes áreas de tecnología. Y una de ellas era multimedia. Todavía mecatrónica Estaba muy en pañales. no había arrancado. Entonces yo asumo la dirección del departamento de multimedia, inventando todo. Y él me dice, necesito personas que sepan de CAD. Tú sabes que AutoCAD era lo que reinaba. Yo le digo, bueno, de CAD no, pero esta gente tiene criterio, que es más importante que saber la aplicación. Entonces, ya yo había tenido experiencia, lo que había visto en tu proyecto, lo que había visto del proyecto de Jorge, el mismo Omar, Joima. Y yo digo, bueno, 3 personas, y ahí que surge la invitación a ti, a Jorge y a Mesina. Porque inicialmente eran 3 personas. Uh-huh. Y luego viene el famoso comunicado de Joima y yo digo, bueno, Mételo también. no hay problema. él todavía le faltaba. Le faltaba bastante para terminar. Porque lo que pasa es que iba a haber un compromiso, como quien dice, laboral. Entonces, si tú estabas terminando la carrera, era más fácil asumir ese compromiso laboral que si tú todavía estabas a mitad de la carrera. Uh-huh. La carrera era muy demandante. Pero yo dije, bueno, nada, está bien, no hay problema. Métanlo también. Y ahí es que vamos al ITLA. Y Sergio entonces me pregunta, Ernesto, ¿estos son los muchachos? Y yo, sí, esos son. Y dice, ¿son duros? Yo, sí, esos son de los mejores. Y no teníamos idea de a qué íbamos todavía. Simplemente estábamos ahí en el paredón. No importa. Pero vamos arriba. Pero ya ustedes tenían dominio de otras aplicaciones de CAD. Y lo más importante para mí, ustedes tenían criterio de diseño y habían hecho proyectos. Entonces ahí que vienen los adiestramientos de SolidWorks. Sí, pero hay más cosas.
Porque ahí también están las habilidades, o sea, está la responsabilidad, está la autoexigencia. O sea, tú estabas confiando en tipos que no te iban a quedar mal. Ah, no, pero ven acá. No eran unos sinvergüenza. Si yo los selecciono, tienen que ser personas que Exacto. yo sé que yo con los ojos cerrados puedo recomendar. O sea, eso. O sea, no era nada más venir a dar clase. Es que hay que darlo y hay que tener el combo completo. Y eran personas que iban a estar expuestas a lo desconocido. Y a empezar a abrir camino. Porque nada de eso tenía un camino predeterminado. Era nuevo. Todo era nuevo. El mismo departamento completo surge con ustedes. Con nosotros. Exacto. Que tú hablabas de que tú llegas a dar clase con 26, 24 años a muchachos de 18. Yo salí de Intec un octubre y en noviembre le estaba dando clase a tigres que estaban conmigo en el trimestre anterior. Yo no sé si tú sabías eso. No sabía que estaban tan cerca. Así mismo es. Pero así es la vida. Sumamente cerca. Y esa experiencia en general, y como siempre te he dicho, sin eso no estuviéramos aquí sentados hoy. Porque es el momento en que yo le pongo la mano a SolidWorks por primera vez. Y si yo no me topo con SolidWorks, no hay podcast, no hay 3D designers, no hay nada. Nada. O sea, los últimos 20 años empiezan ahí. Ese es el nodo en el Space-Time Continuum. Sí, es así. Noviembre de 2002 es el inicio de la carrera profesional de 3D designer, de Oscar Suazo, de Melissa, de todo eso. Sin ese contacto de Neto Alcántara, no estuviéramos aquí. Bueno. O sea que... A veces uno no se da cuenta de las cosas en las cuales uno influye en el momento. Uno simplemente está haciendo lo que cree que es lo correcto. Claro, pero volvemos a muchas cosas que se han dicho aquí últimamente. Alguien me está dando una oportunidad, me abrió una puerta, yo la voy a cruzar a 1000. Y de ahí se abrieron, ¿cuántas puertas más? Un montón. Así es. Vamos un poquito fast forward. Bueno, después que salgo del ITLA, ahí viene donde se cruza de nuevo los caminos entre Jorge Morillo y yo. Surge un proyecto de una zona industrial que quieren hacer un producto que era un aparato para comunicarse con servidores. Y necesitan un diseñador de producto. Los ingenieros electrónicos pensaban que ya tenían el producto. Y yo les dije, no, tú lo que tienes es un invento. Tú ahora necesitas un producto que es integrar eso electrónico con un aparato, una carcasa con la cual va a interactuar el usuario, con una interfaz con la cual va a interactuar el programador o quien sea que vaya a accesar, empacarlo, hacer los manuales, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí entonces yo asumo como diseñador principal y cojo a Jorge para asistirme en la parte de diseño, porque yo tenía que también ser el project manager con la parte de suplidor de materiales, trabajar con los ingenieros electrónicos en el progreso del circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras estamos en ese proyecto, que a pesar de que lo llevamos a producto y a manufactura, no fue exitoso porque no sé lo que pasó con la parte de mercadeo y venta, pero no se movió. No caminó. No caminó. Me dijeron, dale a la producción. Se produjo un montón. Yo le dije, vamos a hacer un ramp up. No empecemos... No, dale. Se produjo un montón. Yo no sé dónde están esos productos. No. Cómo se vendieron. Si están almacenados todavía. Yo lo que sé es que nosotros hicimos el diseño, el producto se manufacturó y hay una producción limitada de unos cuantos de miles de ese asunto. De esos asuntos. Pero ahí surge un proyecto con Jorge, con Raycast, que era 6 al rescate, en el cual yo empiezo a adentrarme a la parte de cine, de ver cómo funcionaba esa industria aquí y fuera. Y más bien por la parte de project management, cómo hacíamos las grabaciones de voces, cómo con el guión veíamos cómo encontrar los espacios de los actores, cómo conseguir patrocinio. Esa fue una experiencia interesante, pero dadas las limitaciones de recursos que teníamos ambos, pues eso tomó un montón de tiempo. Y durante ese transcurso del tiempo
surge que me voy a Puerto Rico porque a mi esposa le hacen una oferta que crecimiento profesional. Y yo digo, vámonos. Yo siempre he sido medio aventurero. Y yo digo, vámonos, no importa. Yo consigo por allá. Y te fuiste. Y nos fuimos. Entonces, el proyecto se queda a mitad, pero Jorge, obviamente, que es el que está metido de lleno en eso, le da continuidad. Y en el 2011, empezamos en el 2006. En el 2011, él me invita a la premiere aquí, cuando yo estaba aquí en Dominicana. Creo que era en diciembre o en enero. Y finalmente vemos el proyecto tras Alcate, algo que es realmente sorprendente para lo que se estaba haciendo aquí en el país en cuanto a animación y llevarlo a la pantalla. Y también era en 3D. Y gana premios. Y después yo empiezo a ver que gana un montón de premios. Él habló mucho de Tras Rescate aquí y es un orgullo para todito. No, definitivamente. Porque es un hito. Sí, sí. Algo sin precedentes, por lo menos en lo que yo había visto aquí en el país. Y en ese momento, donde no creo, y se lo pregunté, que haya habido algo similar, por lo menos no en esa época. No. Era la primera vez. Sí, sí, es lo que te digo. Algo sin precedentes. Ernesto Alcántara en el área de manufactura. Entonces ahí es donde se cruza mi camino con Joima Mazar. Yo ya estoy fuera de la isla, yo estoy como freelancer, yo estoy en administración de proyectos. Joima me dice, mira, aquí andan buscando un gerente de diseño. Y yo, ¿pero dónde es eso? No, en Eaton. Yo ni sabía lo que hacía Eaton. Y yo, bueno, déjame ver. Ya me iban a hacer mi hija, que era mi segunda cría. Y yo digo, yo necesito algo estable, porque freelancer es muy chulo cuando hay muchos proyectos, pero cuando no hay proyectos... No hay cuarto. Es complicado. Yo voy y yo veo como que me están haciendo otro tipo de preguntas que no tienen nada que ver con diseño. Cuando hago las entrevistas, me entrevistan varias personas. Al final yo caigo en otra compañía. Sigue siendo Eaton, pero es otra división. No es en la división donde está Joima. No caigo ni cerca de lo que tiene que ver el centro de diseño. Y yo digo, Joima, tú me engañaste. ¿Esto es una embocada? Esto es una embocada porque yo caí en otro lado. Yo solicité para una cosa y yo caí en otro sitio. Yo caigo en una división que está transfiriendo líneas de productos de Puerto Rico a Dominicana, en la cual hago muchos amigos y son buenos enlaces después para cuando yo me voy a Puerto Rico. O sea, que eso fue como quien dice, no lo sueltes porque tú no sabes de qué te va a servir esto en el futuro. Uno nunca lo piensa de esa forma, pero después en retrospectiva uno dice, pero mira, esas amistades y esos contactos que yo hice me sirvieron después cuando yo fui a Puerto Rico para más fácilmente conseguir trabajo. ¿De una vez? Sí, en networking. O sea, que te tocó aquí trabajar en algo que no fue nada de lo que Joima te prometió. Joima no me prometió nada. Joima simplemente me hizo la invitación. Porque, en realidad, en su división se estaba formando un centro de diseño. Que cuando yo vi la división en la que yo estaba, ahí no había ni siquiera un drafter. Yo tuve, después de varios años ahí, tuve que pelear para tener un drafter para que pudiera hacer modificaciones en los planos. Y yo creo que eso fue después avanzando un poco, pero ya yo me había movido de esa división. Pero ahí no había ni un dibujante. Todos los planos, todos los cambios de diseño se hacían en el Tech Center en Estados Unidos. Yo lo que estaba responsable era de optimizar el producto. Y era pura manufactura. Pero... ¿Qué tiempo tuviste ahí? En ese, digamos que, puesto. Bueno, en la división en Jaina. En Jaina. Estuve desde el 2007 hasta que me fui en el 2010. O sea, como 2 años, yo diría 2 años y medio. Y después, en Puerto Rico, fui a otra división dentro del mismo Eaton, que eran productos muchísimo más grandes, voltaje medio, etc. Estuve ahí del 2010 hasta el 2012. Y después solicité una posición que decía Design Engineer. Y dije, bueno, esta debe ser más relacionada con diseño dentro de manufactura, en la planta de Las Piedras. Ellos lo que hacen son los breakers residenciales, que es la planta que le suple a la planta donde está Joima, porque es la misma planta de residenciales.
Ellos hacen lo que es la parte de moldeo, punch press, soldadura. Y tenían también productos que estábamos viendo a Dominicana. Ahí estuve desde el 2012 hasta el 2021. Y dije, ya no más. La pregunta que te hago, ¿sí estaba vinculado a algo de diseño? ¿O también era otra sorpresa? Lo que pasa es que como ingeniero de diseño, lo más importante era asegurarse que el producto cumplía con las pruebas de certificación. Si hay fallas en cortocircuito o en mechanical endurance o en sobrecarga, entonces uno tiene que coger el producto explotado, hecho un desastre, y analizarlo. Esa parte era interesante. Analizar el producto, qué fue lo que falló y qué se puede mejorar, ya sea un cambio en material, un cambio en el diseño de la pieza, pero era más rediseño para la funcionalidad del producto existente. En cuanto a crear algo nuevo desde cero, realmente no había mucho. Y entonces, con el concepto de lo que yo tenía, de lo que significa para mí el diseño, que no es solamente está cambiando y optimizando, sino crear cosas, pues entonces... La verdad que no. Sí, pero no. Sí, pero no. Exacto. Llega 2021. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? ¿Soltaste? ¿Dijiste ya, está bueno? No tan fácil como eso, pero... Hubo ciertas situaciones que se presentaron que dijeron, no puedo continuar. Y nada, me salí. ¿Qué hace Neto Alcántara hoy? Yo estoy en un periodo de reinvención. De España boba. De reinvención. De España boba. Yo estoy, obviamente, volviendo a lo que es investigar mucho sobre diseño sostenible, energía renovable, procesos que reduzcan lo que es la emisión de carbono, porque realmente cuando tú analizas mucho del diseño para la manufactura, si tú lo analizas, es crear un producto para consumir el producto, para comprar otro producto, para consumir el producto, y todo eso se ve reflejado en los vertederos y en el impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, lo que me interesa es ver cómo se puede diseñar y estar en armonía o impactar menos el medio ambiente. Porque al final del día, el planeta va a seguir aquí. Uh-huh. Pero el impacto que nosotros estamos teniendo nos está afectando a nuestra forma de vivir dentro de este entorno, dentro de este medio ambiente. Ok, o sea que tú estás, en cierto modo, haciendo algo que realmente te gusta y que le ves un gran potencial. Bueno, también la otra parte es que yo estoy en una etapa similar a la de Sergio, en la cual yo tengo que poner a dos muchachos a que terminen sus universidades. Uh-huh. La hija mía todavía no ha comenzado. Entonces yo tengo que crear una base financiera sólida para cuando esa muchacha diga, yo quiero ir a tal sitio, tener la posibilidad de que ella no tenga que meterse en un préstamo educativo. Porque es una prisión. Una prisión. Entonces yo estoy, aparte de investigando, yo estoy invirtiendo en ese tipo de cosas para, primero, generar una base financiera, pero también porque quiero respaldar compañías o tecnologías que tengan que ver con esa dirección que me estoy enfocando. Ah, mira, está interesante. Sí, pero como es algo nuevo, no es fácil. No es fácil. Yo sabía que te iba a decir que no era fácil. Mira, ha sido una muy buena conversación. Y qué bueno que pudiste venir. De verdad te lo agradezco porque mucha gente quizá no sabe la logística que hay detrás de todo esto. O sea, llamé a Neto. Neto, ¿cuándo tú vienes? ¿Tienes pasaje? ¿Ya llegaste? Dime, sí. ¿Cómo está la agenda? ¿Cómo? La agenda, Que claro. me la llenan. Antes de yo llegar, ya no me queda un día libre. Todo el que viene de fuera, en diciembre, tiene algo todos los días. Sí. En una ciudad que es un caos. Yo sé que es un esfuerzo lo que tú has hecho y te lo agradezco muchísimo. No hay de qué. Tú sabes que para ti, siempre. Yo lo único que te voy a pedir ahora es que ahora sí mira la cámara y le dé un mensaje a nuestra audiencia.
Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje, quizá esa generación nueva que está estudiando diseño, o esa generación que está planificando qué va a estudiar, a lo mejor, que no sabe lo que va a hacer con su vida. Bueno, hay 3 ideas que tengo rápidas. Primero, se ha hablado aquí mucho de la curiosidad, pero no es una curiosidad sin ningún tipo de enfoque ni rumbo, sino hay que cuestionar el por qué. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué no pueden ser de otra forma? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Lo segundo es, hay que saber cómo uno va a lidiar con el miedo a fallar, a cometer errores, porque errores se van a cometer todo el tiempo. Entonces tú tienes varias opciones, o te paralizas y no haces más nada, dices no lo voy a hacer por miedo a equivocarme, o le sale huyendo porque tiene miedo y dice no lo vuelvo a hacer, no voy a intentarlo, o la próxima parte, que es tú dices cometí ese error, ok, ¿qué yo aprendí de ahí? Vamos de nuevo, ok, así no lo debo hacer, ¿qué yo aprendí de ahí? Y lo más importante para mí es, como tú sabes, la tenacidad, o sea, la perseverancia. Tú tienes que mantenerte. Si realmente tú crees que eso vale la pena, tú tienes que mantenerte intentando cómo tú haces que eso funcione. Si es que quiero ser diseñador, ya sea en la República Dominicana o en Estados Unidos, o yo quiero ser el primer diseñador en Italia, en la Ferrari. Pues entonces, eso tiene una serie de pasos, pero no te puedes rendir, porque mientras tú estés en la pelea, tú puedes dar un golpe, tú puedes dar un knockout. Pero si tú te rindes, ya se acabó todo. ¿Y cuánto más hay en lo mismo que tú estás haciendo? Eso es lo otro. Eso te puede intimidar o te puede motivar. Todo depende de tu personalidad. Todo depende de cómo tú reacciones a eso. Por eso tú tienes que constantemente autoanalizar cómo tú reaccionas a la cosa. Y si eso te está ayudando o si no te está ayudando. Vamos a despedir el podcast. Dar like, suscribirse. Bueno, si les gustó el contenido del podcast de hoy o los otros podcasts, denle al pulgar, denle like, y para que le informen sobre la próxima temporada, suscríbanse y denle a la campanita. Bueno, gracias por despedir y nos vemos en la próxima temporada, que hay mucho contenido interesante. Gracias, Neto. Un placer.